Hola, ¿qué tal, oyentes de Extra Radio y televidentes de Extra Televisión? Muy buenas tardes. Venimos de nuevo con la señal a propósito de la jornada de este día, 1 de mayo, Día del Trabajador, con la jornada política. Bueno, obviamente también los detalles de lo que pasó durante toda la marcha de los trabajadores esta mañana por el centro de San José, muy concurrida, hay que decirlo. Pero sin duda alguna, la actividad política, lo que ha pasado hoy en la Asamblea Legislativa, en todo sentido, muy interesante. Algunas sorpresas, otras no tanto. El hecho de que ya se sepa que don Rodrigo Arias ha sido reelegido como presidente de la Asamblea Legislativa, digamos que ahí no había mucha sorpresa frente a lo que iba a pasar en toda la jornada de esta mañana. En este momento podemos hacer entonces ya análisis, comprender un poco lo que ha pasado, entender un poco también lo que ha sucedido al interior, por ejemplo, de la Unidad Social Cristiana, con lo que ha sucedido con Carlos Felipe García, que fue el ganador de la primera secretaría del Congreso, de la Asamblea Legislativa, que quizás, y hay que decirlo, y por eso vamos a tener a nuestros invitados hoy, hay que decir que ha sido la gran sorpresa y fue el gran problema que se generó en medio de una jornada que se creía iba a terminar muy tranquila. Como decía Angie en el avance, el receso es en este momento, ya por el almuerzo de los diputados, a las 2:45 volverían ellos entonces para terminar ya esta jornada de este día. Voy a ir a la asamblea de inmediato, ya voy a saludar también a nuestros invitados, los analistas que nos han acompañado desde muy temprano en esta transmisión especial del Grupo Extra. Saludo a Paul Ulloa. Paul, lo que decimos básicamente hasta el momento es algunas sorpresas que son las que van a llamar la atención de los analistas y otras que no son tantos. Pero ustedes ahí, dentro de la asamblea, el ambiente, ¿cómo lo sintieron ahí? Obviamente ustedes que están tan cerquita de los diputados. Gracias, Henry. Muy buenas tardes a nuestros amigos televidentes y oyentes de este programa de Asiento Extra, donde vamos a analizar precisamente, y quisiéramos haber analizado ya a esta hora, la conformación completa del directorio legislativo. Incluso se tenía estimado que el receso iniciara a la 1 de la tarde, el receso de almuerzo, y luego a las 3 reiniciara la sesión para tener lo que es los discursos del presidente de la Asamblea Legislativa, así como también los discursos de los jefes de fracción, que ya se ha vuelto parte de esta actividad del 1 de mayo. Llama la atención la negociación fuerte para que don Rodrigo Arias tenga nuevamente y por cuarta vez consecutiva, y lo hablábamos en horas de la mañana, la presidencia del Congreso. Es la primera vez que un diputado de oposición obtiene la presidencia del Congreso por cuarto año consecutivo, o sea, prácticamente todo el periodo constitucional de la legislatura. Y después la negociación fuerte para que quedara doña Vanessa Castro, que obtuvo una cantidad, por supuesto, muy alta de votos, 43 votos de los 57 diputados. Quiere decir que las negociaciones estaban muy amarradas en ese sentido, estaban muy encaminadas a que las fracciones, tanto del Partido de Liberación Nacional, que es la que tiene mayoría en el Congreso, como la fracción de la Unidad Social Cristiana, pudieran pactar o tuvieran que pactado eso. Pero viene la elección de la primera secretaría. Una primera secretaría en donde aparecen 4 candidatos: doña Ada Acuña, don Carlos Felipe García, que de forma, tal vez ahí sí podríamos hablar que de sorpresiva, se desmarca del resto de su fracción y que apoyaba o que iba a apoyar posiblemente a Daniela Rojas, y el caso de doña Cintia Córdoba, esta diputada independiente, que provoca que en la primera ronda de esta elección para la primera secretaría, doña Ada obtuviera solo 8 puntos, don Carlos Felipe García 20, doña Cintia Córdoba 1, y Daniela Rojas obtuviera 28 votos. Es decir, que estuvo a un voto de obtener esa mayoría y que por supuesto le hubiera dado este cargo. Sin embargo, esto no fue así. Se va a una segunda elección, a una tercera elección, en donde ya solo pueden o van a
proponer su nombre o se somete el nombre de los dos mayoritarios. Y don Carlos Felipe García obtiene 28 votos, doña Daniela Rojas obtiene 27 votos, es decir, un voto menos. Y hay un voto en blanco y un voto nulo. El voto nulo de doña Ada Acuña y el voto en blanco de doña Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana. Y esto entonces, por la dinámica del reglamento de la Asamblea Legislativa, esos dos votos se suman a el que tiene mayor cantidad de votos, es decir, a Carlos Felipe García, y él obtiene la primera secretaría. Y se decreta el receso, este receso de almuerzo a partir de la 1:20 de la tarde y hasta las 2:45, que posiblemente vamos a ver nuevamente a los diputados llegar, posiblemente más bien entre 2:45 y 3, para la elección de los otros 3 puestos, el del segundo secretario, el de la primera secretaría y el de la segunda prosecretaría, que estarían, se estaría viendo cuál es la negociación encaminada para conocer cuáles son los puestos o quiénes van a ocupar esos puestos. En resumen, eso es lo que ha sucedido acá en el Congreso en una mañana que se esperaba fuera mucho más fluida, pero que nos ha dado este tipo de sorpresas en donde incluso se ha visto el proceso de elección interrumpido por algunas situaciones de corte técnico y de corte interno administrativo. Por ejemplo, al inicio que se puso mal una pantalla con los nombres de los 4 diputados que eran propuestos para el cargo de presidente del Congreso. Y después un problema que se dio precisamente en la elección de la primera secretaría, cuando se entregaron de forma errónea o no de la forma correcta las boletas para las votaciones. Recordemos que estas boletas, que son públicas al final, el voto se hace público, lleva el nombre del diputado y por quién vota ese diputado. Y esas boletas después son escaneadas y aparecen en el portal del Congreso. Entonces es fácil saber por quién votó cada diputado en este tipo de elecciones. Ese problema que dio se retrasa aún más la elección, aunado además a que precisamente se dan negociaciones de última hora, que por ejemplo el Congreso, la elección estuvo casi varada por aproximadamente 45 minutos, casi una hora, entre recesos, mientras se negociaba cuál iba a ser el futuro de algunos de los puestos. Eso podemos hacerlo y decirlo en resumen. ¿Qué viene ahora? Viene la elección de estos 3 puestos, reitero, la segunda secretaría, la primera prosecretaría y la segunda prosecretaría, ya para dar por concluida la elección del directorio legislativo. Luego vendrá la juramentación de estos funcionarios y inicia el periodo de discursos en donde el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, dará un mensaje y luego vendrán los jefes de cada una de las fracciones. Entonces digamos que hoy nos habíamos preparado como para una elección rápida y más bien se ha trazado de forma importante. Henry. Gracias, Paul. Vamos a mantener entonces esta señal. En algún momento tendremos ahí quizás algunos de los diputados más analistas que nos ayuden también a comprender un poco este panorama que tenemos actualmente frente a la elección de las directivas de la Asamblea Legislativa. Salvador Padilla, analista que nos acompañó también desde muy temprano. Bienvenido a nuestros estudios y vamos a hablar mucho de lo que pasó hoy. Primero, ¿cómo lo vio? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que bastante interesante se puso. Hablábamos anteriormente, yo decía que se puso bueno, o como los que seguimos la materia solemos decir, y dicen que es una frase de don Pepe, lo bonito de eso es lo feo que se pone, y se le puso muy feo a Daniela Rojas el día de hoy. Verdaderamente se le complicó la elección y resulta siendo lo más connotado de la jornada hasta el momento. La primera secretaría, la pugna que se da entre 2 compañeros de la misma bancada, empieza ganando una y termina ganando el otro. Que fue la gran sorpresa, ¿verdad? Fue como hasta el momento lo que generó esa
ese interés de que algo estaba pasando en la Asamblea. Y de hecho también hay que decirlo, Salvador, en algún momento incluso se vio, no una confrontación, si se podría considerar en algún momento también un reclamo de María Marta Carballo al diputado Carlos Felipe García, y algunos decían que fue un encontronazo verbal que en algún momento estuvo ribetes de alta temperatura. Y en general, dejando al margen también, obviamente, a la diputada Daniela Rojas, la situación en general de la Unidad Social Cristiana, pues no debe ser nada fácil en este momento, porque tienen una candidata, la proponen, otro diputado del mismo partido se propone él y gana. Dejó realmente muy mal parada, con muy mal rostro, a la unidad como tal. ¿Sí se puede ver así? Claro, por supuesto. Yo creo que hoy si se vio algo es que la unidad no está unida. Aquí es importante resaltar, bueno, el rol del jefe de fracción, que si habrá notado que se venía esta jugada, porque se nota que es una jugada que si bien hoy sale a la luz, se viene fraguando desde hace tiempo. Carlos Felipe, la jugada de Carlos Felipe, okay, que hasta hoy hace el anuncio formal, pero se ve que ¿será venía... que sí se venían fraguando? Yo creo, me parece, me da la impresión que sí, porque en ambas votaciones confluyen los votos de Nueva República y el Frente Amplio. Al final, ya en la última votación, Liberación Nacional, la mayoría de su fracción mantiene el acuerdo con la unidad que hizo posible la presidencia de don Rodrigo Arias, y al final lo que decide es el voto del gobierno, que decide darle el voto a apoyar la candidatura de Carlos Felipe, que lo coloca en una posición de ventaja. No alcanza la mayoría necesaria, pero por reglamento los votos nulos y blancos se le suman, y con eso ya hace la mayoría necesaria para alcanzar el puesto de la primera secretaría. Yo creo que aquí también hay que analizar otra cuestión. En la Asamblea quizá no solo es ganar, sino también con qué posición hago más daño a mi contrincante. En el momento en que muchas de las fracciones vieron, en este caso el gobierno, por ejemplo, vio que podían asestar un golpe a otras facciones o al bloque que se estaba unido, que era Liberación Nacional, el PLP, las independientes, las diputaciones independientes, cuando ven la oportunidad de dar un golpe a ese bloque, lo hicieron, y produce que la unidad gane, sí, efectivamente, la primera secretaría como se tenía pensado, pero no la persona que se tenía pensado. No mi candidato. Exactamente, como y eso, bueno, imagínese la implosión que puede generar eso, la responsabilidad que tiene don Alejandro Pacheco para unir a la unidad, y también no solo de él, ahora en vísperas electorales entra otra variable, el candidato, don Juan Carlos Hidalgo. ¿Qué pensará de esto? ¿Estuvo de acuerdo? ¿No estuvo de acuerdo? Surgen dudas importantes sobre ese hecho, de cuál fue el rol que juega el candidato en este momento. Los candidatos tienen mucho peso en cualquier decisión que se dé en la Asamblea Legislativa. Bueno, de hecho, don Rodrigo Arias, en la primera declaración que le entregó a los periodistas, dice que va a ser una jornada muy complicada a nivel político, porque entrando ya en la recta final del proceso electoral como tal, eso se va a hacer sentir, y que hoy se sintió eso ya de la actividad electoral como tal de la presidencia de la República, que ya seguramente las candidaturas presidenciales comenzaron a mover muchas fichas al interior de la Asamblea. Y él dice, no va a ser fácil. Y en efecto, que es mi pregunta siguiente, Salvador, no va a ser fácil. Es decir, estamos hablando de que hasta el momento ha habido una confrontación muy fuerte desde la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa en cabeza de don Rodrigo Arias. Si es reelegido Rodrigo Arias, como ocurrió, eso quiere decir que la situación va a ser igual. Es decir, uno no ve, posiblemente nos equivoquemos, pero uno no ve que haya luces como de buenos vientos. Sí, yo mencionaba anteriormente que en este tipo de situaciones en la Asamblea
se juega un juego para adentro, que es la obtención de los puestos, que le garanticen mayor poder al actor, ya sea a la diputación o a su fracción, y también hay un juego que se da para afuera, los mensajes que se quieren enviar. El gobierno creo que hoy quería mandar un mensaje de que no iba a apoyar a una figura que para ellos representa lo tradicional, el establishment, y que con él no iba a negociar. Casi que puso, para ponerlo en términos coloquiales, puso precio por la cabeza de don Rodrigo, diciendo yo apoyo a quien sea, menos sea don Rodrigo. Creo que ellos buscaban... Y no, ministro de la presidencia si cambian a don Rodrigo. Exactamente, y amenazando con que el diálogo iba a empeorarse. Además, después tenemos la candidatura del diputado Morales, que él viene a decir, bueno, si me eligen a mí, yo puedo servir de ese puente, construir ese puente que hoy está totalmente dinamitado entre Zapote y Cuesta de Moras. Lastimosamente, o afortunadamente para algunos, como se quiera ver, ¿verdad? Ya eso entra en las valoraciones personales de cada quien. Manuel Morales no resulta electo y pues don Rodrigo ha demostrado que sabe manejar la relación con el Ejecutivo. No obstante, el Ejecutivo ha adoptado una posición muy beligerante en contra de otros poderes, incluido también el judicial y el legislativo, por supuesto. Bueno, entonces, es que hay varias cosas. Yo decía, a ver, el panorama va a ser muy agradable para analizar, y ustedes que analizan la política pues van a encontrar caldo de cultivo suficiente para ver cómo están las cosas. Entonces hay demasiado tema que está sobre la mesa. Ya en segundos vamos a escuchar parte de lo que dijo don Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, esperando eso sí el discurso. Ahora usted me va a decir en la mecánica qué es lo que sigue. Pero también en torno a la palabra negociar, que se escuchó hoy muy temprano. Katia Benavides nos decía, se satanizó la palabra satanizar, y sin negociar en la Asamblea no avanza nada. Es parte de ser parlamentario. Esa es una definición, pero incluso se dijo eso porque, Salvador, en algún momento fue don Manuel Morales, cuando se presenta como candidato por el partido de gobierno, dice una frase que llamó mucho la atención: yo no vengo a negociar con nadie puestos de nada. Entró perdiendo, ¿o no? Sí, entró perdiendo y obviamente en un parlamento, ya sea en o en cualquier parlamento del mundo democrático, la negociación es clave y las habilidades de negociación hacen que algunos actores tengan más influencia que otros. En este caso, creo que era una cuestión más discursiva por parte de don Manuel Morales, porque recordemos que al inicio de este periodo constitucional, de este gobierno, el mismo Manuel Morales apoya a don Rodrigo Arias. Se negociaron, el gobierno negoció puestos en el directorio con el gobierno. Entonces, pues también resulta hasta contradictorio. Esa es la ventaja de que tengamos ahora los costarricenses la posibilidad de ver las votaciones de cada una de las personas, porque nos permite ver esas contradicciones en los discursos de nuestros políticos. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y de hecho, esa parte, repito, ya en algunos momentos escucharemos a don Rodrigo Arias, el hecho de que los diputados pidieran recesos permanentemente y que pidieran pues que se cerraran algunos segundos o minutos el proceso como tal, era porque la discusión política y la negociación era intensa. Era intensa, bastante intensa, y creo que aquí yo podría hacer otra analogía. Cuando en una línea defensiva de fútbol, llamémosla así, ahora que estaban los compañeros comentando sobre fútbol, un delantero ve un espacio libre, ese espacio el delantero corre y atraviesa esa defensa. Creo que eso fue lo que sucedió en este caso. Algunas fracciones vieron que había una oportunidad de romper el bloque mayoritario, piden los recesos correspondientes, inclusive vemos
vimos cierta reticencia del presidente de la Asamblea, ya recién electo, don Rodrigo Arias, a eso. Quería él acelerarlo para que se cumplieran de mejor forma los acuerdos, no hubieran disturbios. Y al final, regañado, de hecho. Sí, al final, inclusive tiene un encontronazo con la diputada Nájera de Cartago. Entonces, esto hace, bueno, ven la oportunidad, algunas fracciones que no estaban con el bloque mayoritario, piden los recesos, se alargan los recesos y va creciendo una negociación en la cual en uno de los 3 puestos más importantes, el segundo, el de la primera secretaría, termina ganando una persona que no era la que tenía pensado el bloque mayoritario antigobierno, por así decirlo, y lo que yo creo que eso es lo que invitó a que la fracción de gobierno diera al final su apoyo en la primera secretaría a don Carlos Felipe, la oportunidad de asestar un golpe a su oposición. Aquí también hay algo importante que señalar. El Frente Amplio termina votando con el gobierno y con Nueva República para elegir un candidato. Eso es súper interesante, porque el Frente Amplio, no solo en este periodo constitucional, sino en otras asambleas legislativas que han habido, ellos suelen votar por sí mismos. En esta ocasión varían esa posición, ellos la varían y terminan apoyando al diputado Carlos Felipe. ¿Qué puede haber de por medio? Bueno, es conocido que las posiciones de la diputada Daniela Rojas tienden mucho a la derecha, así las calificaría yo, sobre su apoyo a ciertos proyectos como Jornadas 4.3, como ella ha liderado el tema de armonización eléctrica, al cual se opone vehementemente la fracción del Frente Amplio. Entonces también ven una oportunidad de disminuirla a una persona que en su agenda diputadil, llamémosle así, apoya proyectos fuertemente que ellos contravienen. Claro, permítame, Salvador, vamos a ir de nuevo a la Asamblea Legislativa, ahí a nuestro set ubicado dentro de la Asamblea Legislativa, que ha sido escenario hoy de esta transmisión especial del Grupo Extra a través de la radio 92.3 FM, que nos están siguiendo hasta ahora, pero también a través de la señal de televisión y todo el trabajo del equipo digital, que minuto a minuto con galerías de fotografía, pues no solo han seguido la jornada de la política, sino también a nivel del Día del Trabajador, la marcha que se realizó en horas de la mañana. Con una pregunta, y ya que voy a ir con Paul Ulloa de nuevo, porque ya tiene a doña Katia Benavides allá a su lado, una pregunta que es muy puntual para empezar y dejarlos a usted dialogar un poquito sobre el tema político, y es: hemos dicho que, y incluso el propio Rodrigo Arias dijo en la primera declaración, que esto no va a ser fácil, que el panorama no va a ser fácil, teniendo en cuenta que la confrontación con el gobierno no ha mostrado eso. Y entonces la pregunta también podemos hacerla al revés. ¿No va a ser fácil para el gobierno de nuevo en este año avanzar en cualquier cosa que quiera avanzar en la Asamblea Legislativa, teniendo a don Rodrigo Arias como presidente de nuevo de la Asamblea? ¿Ustedes qué opinan? Ya le voy a preguntar a Salvador, pero voy con usted, Paul Ulloa. Extra Radio. Gracias, Henry. Bueno, y esa pregunta se la voy a extender a doña Katia, que decía don Rodrigo ahora que la negociación en este año no va a ser fácil. Más que en la negociación siempre entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, es difícil en el último año, porque es muy política, es prácticamente año electoral. Entonces, ¿qué tan difícil va a ser esa la negociación durante este año? Bueno, creo que la palabra del día de hoy ha sido negociación, don Paul, don Henry. No tenemos, ¿verdad? Lo que decíamos en la mañana, no tenemos que satanizarla, porque es la forma en que se construyen los acuerdos. Pero cuando nos enfrascamos en una posición, ahí es cuando no hay negociación y no se construye y no se avanza. Creo que va a ser muy difícil. Tenemos 6 partidos representados en la Asamblea Legislativa. Tenemos dos posibles candidatos, si no más. No sabemos si ahí está sentado el candidato del partido oficialista o si ahí está sentada la candidata del Partido Progreso Social Democrático, o si en el plenario está sentado el candidato del Frente Amplio. Pero ya al menos pensamos que don Eli y don Fabricio van a repetir su candidatura presidencial, y los diputados y las fracciones tienen que tratar de diferenciarse
y tienen que tratar de que esos proyectos avancen para llevarse la medallita. Y poder ofrecérselo al electorado. Entonces la construcción de estas negociaciones va a ser más complicada porque hay más intereses en juego. Más en juego. No hay solamente el interés de aprobar la política pública por aprobarla, sino de que además se me tiene que reconocer que además tiene que ser para el electorado bien, que además tiene que coincidir en el caso en que el candidato no está aquí sentado con las propuestas que está haciendo el candidato de mi partido. Entonces la construcción de esa negociación, por supuesto que el último año es muchísimo más complicado, y sumemos a eso que el periodo de sesiones ordinarias es agosto, septiembre y octubre, y ese periodo, que es cuando los diputados tienen la agenda legislativa, solo hay un mes de campaña política. Y solamente tienen esos son los únicos 3 meses que tienen para avanzar en esos proyectos que tienen. El resto del periodo antes de la elección lo maneja el Poder Ejecutivo. Recordemos que hay una variación, que es que a partir de mayo, junio y agosto, junio y julio, me brinqué un mes, bueno, son de decisiones extraordinarias. El Poder Ejecutivo mantiene la agenda, controla la agenda y pone lo que quiere. Ya incluso hay un listado importante que ya fue enviado por el ministro interino de la Presidencia, don Jorge Rodríguez Bogle, de proyectos que el Poder Ejecutivo está interesado. Pero el hecho de que venga un año político, y ahora se lo preguntaban a don Rodrigo, la relación con el Poder Ejecutivo, entre el Poder y el Poder Legislativo, será igual de tirante de lo que está en este momento, y el nombramiento y no se vislumbra un nombramiento de un ministro de la Presidencia, una ministra de la Presidencia. Bueno, lo primero que quiero acotar ahí, don Paul, es que en esta última legislatura 216 proyectos de ley fueron aprobados, y de esos 77 fueron iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces, quiere decir que hay una apertura por parte del Poder Legislativo para aprobar proyectos del gobierno, a pesar de que a veces escuchamos por parte también del Poder Ejecutivo que la Asamblea Legislativa no lo apoya, pero vemos que es una cantidad importante, porque hay 6 fracciones representadas, y solamente 14 iniciativas fueron aprobadas del partido oficialista. Entonces vemos como que sí hay una apertura para esa negociación, que puede aumentar o disminuir la tensión. Uno siempre puede estar peor, ¿verdad? Pero yo esperaría que no aumente más por el bien de los costarricenses, porque si sigue una relación muy tensa entre los poderes de la República, más la coyuntura de la campaña electoral, no vamos a poder avanzar en política necesaria, y vienen temas importantes. Es prioridad para el Poder Ejecutivo. En esta lista que usted acaba de mencionar, vienen más de 90 proyectos de ley, y entre ellos están jornadas excepcionales, está el tema del sistema de armonización, que han sido temas que se han discutido desde el año primero de esta legislatura, que deberían de tener ya finalmente la conclusión de este debate para ver qué se hace con esta política pública. Y no podemos esperarnos a que la otra legislatura, cuando vienen nuevos diputados con la curva de aprendizaje, vengan a discutir estos temas que vienen siendo relevantes para el país. Me llama también la atención una pregunta que se le hizo a don Rodrigo, que fue precisamente la de por qué él insistía en ser el presidente. Y él afirma de que es un proceso de defensa también lo que a mí me deja la impresión son las dos visiones distintas que hay a tan pocos metros de el asunto de cuál es la visión del papel de cada uno de los presidentes. El presidente legislativo dice o afirma que se mantiene porque quiere mantener en defensa de la institucionalidad y
y de el respeto a la ley y el respeto a la Constitución, mientras que hay ataques de ambos lados. Este divorcio, que ya parece más bien un divorcio que persiste por casi 4 años, lo vamos a ver todavía mucho más enconado en este último año, más allá de los proyectos. Sí, por supuesto, también tenemos que tomar en cuenta de que la labor de la Asamblea Legislativa es el control político. El presidente de la República anunció una posible renuncia a su cargo y eso tiene que pasar por el tamiz, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos hablando de proyectos y de política pública para los ciudadanos, sino también estamos hablando de temas políticos de control político importantes, y también el fiscal general pasó a la apertura del tema de levantarle la inmunidad al presidente de la República. Si pasa por la aprobación de la Corte Plena, este levantamiento de inmunidad también tiene que venir a discusión en la Asamblea Legislativa. Entonces, pueden venir a ser temas importantes de discusión que pueden afectar el funcionamiento de ambos poderes de la República. O sea, un tema es algo el tema de la inmunidad es un tema sin precedentes, y el de la renuncia también. No sabemos si esto va a venir a entrabar la discusión de otros temas importantes o si los diputados se van a enfrascar, porque también sabemos que estamos en campaña electoral. Katia, yo sé que ya usted casi se tiene que retirar, pero le quería hacer esta pregunta antes de ir también con don Salvador y con Henry allá al estudio. Ya llevamos 3 puestos, pero hay un movimiento de Nueva República que es novedoso. Si la gente que sigue constantemente la labor legislativa, siempre Nueva República se plegaba o negociaba precisamente para tener al menos una persona en las directivas, en los puestos directivos. Esta vez lo hace solo, por lo menos para la presidencia y para la vicepresidencia, pero parece que ya se dieron cuenta que es mejor empezar a negociar, y esta negociación afecta todos los equilibrios. ¿Cuál es esa visión que tiene Partido Nueva República, que en este momento se desmarcó de lo que hacía tradicionalmente? Vamos a ver, creo que es tema de la diferenciación, de diferenciarme como fracción. Vemos también a este análisis que usted, a este contexto que usted le hace, también le agregaría que don Fabricio Alvarado vuelve como jefe de fracción, y pensaron que se podía construir alrededor de las figuras que ellos proponen alguna viabilidad dentro del plenario legislativo para acceder a los puestos. Lamentablemente, solamente los votos internos de ellos son los que respaldan a su candidato, y vemos cómo en las 2 ocasiones, los 2 momentos en que se pide receso, el que se pide receso es la fracción de Nueva República. ¿Qué quiere decir eso? Que querían buscar un espacio, porque muy probablemente sabían que no iban a tener la posibilidad de poner un nombre para la primera secretaría, pero si le daban los votos a alguien en la primera secretaría, puedan tener ahora, después de almuerzo, alguna posibilidad de ocupar alguno de los 3 puestos y no ser el gran perdedor del 1 de mayo, porque normalmente ellos tenían 2 posiciones y habían mantenido la vicepresidencia, que es un puesto bastante relevante en el directorio, pero en esta ocasión, ya al perder la vicepresidencia, ya no tienen la posibilidad, ya sintieron esa posibilidad de quedarse sin ningún puesto, de no marcar la diferencia para que algún candidato o candidata queden electos. Esto también se puede analizar de otra manera, no sé si cabe el análisis. Don Fabricio no puede lanzarse nuevamente como candidato a diputado. La única opción sería como candidato a la presidencia. Pero de toda la fracción, salvo doña Rosalía y José Pablo Cibaja, son muy pocos los que han salido, los que resaltan dentro del Partido Nueva República. Los que son visibles. Los que son visibles.
estamos se está dando cuenta Nueva República de que hay una crisis de liderazgos internos más allá de Fabricio Alvarado. Bueno, yo creo que cuando hay una figura tan fuerte dentro del partido como la de don Fabricio, la de don Eli, ¿verdad? Y podríamos seguir nombrando ejemplos, la de doña Pilar. Correcto. Cuesta mucho nivelar eso, ¿verdad? Nivelar por personalidad o por presencia otros diputados puedan sobresalir en la discusión. Entonces, y ese tema de los liderazgos, es muy probable que a nivel comunal o que a nivel más partidario de estructura, la presencia de los diputados sea más activa y no tanto en el plenario y se dividan esos roles, ¿verdad? Habría que analizar un poquito más a fondo cuál es el papel que cada uno esté ejerciendo, porque no dudo que doña Rosalía tiene un protagonismo importante en la provincia de Limón. Y no, tampoco dudo que don David lo tenga en Punta Arenas, pero el hecho de estar teniendo que venir a la gran área metropolitana, al plenario todos los días y estar en este edificio, le ha permitido mantener esa conexión con la comunidad o no, ¿verdad? Entonces habría que hacer ese análisis, pero tiene que ver también con que pueden haber una debilidad de liderazgos importantes a lo interno, pero que hay un tema relevante de la forma en que esos liderazgos van saliendo. Y doña Cate, ya, última pregunta, en serio. La figura de Vanessa Castro, creo que sí merece un análisis, porque es la vicepresidenta del Congreso y que claramente ha tenido fuertes roces con el presidente de la República. Sí, bueno, lo primero que yo rescato de doña Vanessa, como también lo indicaba en la mañana, es que ella rompe el hito en la primera administración que fue diputada, es la segunda vez que es diputada, es la primera secretaria del directorio legislativo, la primera mujer. Entonces rompe el hito de que era solo liderado por hombres. Doña Vanessa tiene este protagonismo en esa legislatura y era representante de la juventud del Partido Unidad Social Cristiana en ese momento. El tema aquí, ahora ella repite de diputación electa por la provincia de San José, donde ha ejercido en temas muy importantes como el tema tecnología. Ella ya viene de ese lugar, y ahí es donde vemos cómo la figura sí ha sido chocante, ¿verdad? Ha recibido fuertes críticas por parte del presidente de la República, y creo que eso es de las cosas, ¿verdad?, de los elementos que pueden mantener esa tensión que hay entre los poderes de la República. Ahora, incluso fue mencionada el miércoles en conferencia de prensa cuando un periodista le preguntó al presidente cómo lo veía él. Y dijo, bueno, ella ha estado aquí, pero ya llegamos a la conclusión, yo llegué a la conclusión de que no tenía nada que hablar con ella. Pero en este sentido hay que entender que ahora va a estar en un puesto importante y que se tiene que tratar de mejorar la comunicación y de entender. Y ahí es donde yo creo que una figura como el ministro de la presidencia podría venir a jugar un papel muy preponderante, porque evita este desgaste y se podría crear una nueva relación para poder avanzar en bajar la tensión entre los poderes. Perfecto. Doña Katia, le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en Asiento Extra para analizar precisamente todos estos contextos que nos dan un panorama más claro. Viene la elección de 3 cargos que son importantes, se va a ver la fuerza de la negociación, de cuál negociación se hizo o se mantuvo durante los últimos minutos. Voy a interrumpir, don Paul, no cabe duda que en este momento están en negociación. Correcto. No cabe duda que se comieron el gallito, como decimos popularmente,
y ahí están tal vez hasta cambiando nombres de cosas que no se habían discutido, nombres que no habían aparecido durante el último mes en estas conversaciones. Y veremos también después en las presidencias, en las comisiones, a quienes son parte también de esas negociaciones, ¿verdad? Que también las comisiones entran en función de todo esto. Pero vamos a ver cómo le agradezco mucho, doña Katia. Yo encantada de poder participar con ustedes y poder aportar este granito de arena de análisis. No nos podemos desentender de la política, así que vamos a seguir dándole seguimiento a lo que sucede aquí en la Asamblea Legislativa, don Paul. Muchas gracias, doña Katia Benavides, que nos ayudaba con el análisis. Don Henry, también para continuar con el análisis allá desde Tibás. Adelante. Muy amable, Paul, y a doña Katia, pues obviamente el agradecimiento porque el aporte ha sido enorme durante toda esta jornada, extensa jornada, porque hoy empezamos a las 6 de la mañana, desde buena mañana aquí a través de la radio y de la televisión, con nuestro programa tradicional en las mañanas. Ya mañana será normal a partir de las 5 de la mañana, desde buena mañana. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar unos mensajes que son importantes también para nosotros y regresamos. Estamos en Asiento Este. Este es el Grupo Extra a través de la radio 92.3 FM y Extra TV, toda la señal a través de las cableras que tenga en su comunidad. Especial, sí, esto es un especial que comenzamos muy temprano por la actividad política, por la marcha de los trabajadores, la misa que se cumplió también en horas de la mañana, la jornada de los adultos mayores por el tema del Blanco Cervantes, así que ha sido una jornada hasta el momento con la intensidad, que le agrega además todo lo que ha pasado en el tema político. Salvador Padilla, que es analista político, que nos acompaña aquí en nuestros estudios, con el agradecimiento, eso sí, a Katia Benavides, que también nos aportó muchísimo en horas de la mañana. Salvador, la pregunta que le hacíamos a doña Katia en principio, allá con Polo y yo desde la Asamblea, es que hemos visto que va a ser difícil. El propio don Rodrigo Arias, que vamos a escuchar en cuestión de minutos, ha dicho que va a ser muy difícil por toda la actividad política y la campaña política como tal. Pero la pregunta también es al revés, hay que hacerla. Es qué tan difícil va a ser para el próximo o para el propio gobierno del presidente Chávez manejar agenda con una asamblea en estas circunstancias, teniendo a don Rodrigo Arias en la presidencia y a doña Vanessa Castro, que según nos contaba doña Katia, la relación ha sido muy difícil. Es decir, de allá para acá las cosas cómo van a ser. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo efectivamente coincido en que definitivamente va a ser un año electoral muy complicado, porque ya empiezan a jugar también otros aspectos como no hay que apoyar determinado proyecto porque eso puede darle ciertos réditos a determinada fracción que está compitiendo en las elecciones. Eso ya, ejemplos de cómo se puede entorpecer una agenda por cuestiones electorales. Por esos celos políticos que... Exactamente. Aunque mi colega Katy decía algo muy importante. Pese a que el gobierno ha mantenido un discurso de que la Asamblea Legislativa no quiere legislar y que no coopera, después en la producción de leyes, después del Partido de Liberación Nacional, el segundo que más ha logrado aprobar es el Poder Ejecutivo, es decir, es la fracción oficialista. Lo que quiere decir es de que efectivamente, pues de la mayoría de las fracciones ha habido un deseo de aprobar proyectos que sean buenos para el país. Obviamente, no importa de dónde vengan. No importa de dónde vengan. Creo que eso ha sido importante. Yo sigo recalcando esta idea. Yo creo que esa posición beligerante en contra de don Rodrigo Arias y de no tener ministro de la presidencia, aunque, a ver, hay que ser realistas, el ministro de la presidencia las funciones las puede asumir tanto doña Pilar como la persona encargada del viceministerio de Asuntos Políticos de Casa Presidencial, del Ministerio de la Presidencia. Entonces esas funciones es algo simbólico, son como intentos de
yo creo que de corte electoral, de mandar una señal, nosotros no queremos nada con los mismos de siempre, no queremos dialogar con ellos y enfilándose a la campaña electoral. Creo que ese es el mensaje, pero en el fondo se ve como, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios se le aprueban proyectos, préstamos al gobierno y demás, con algunas modificaciones que tal vez no les gusten, o presupuestos y demás. Entonces, en lo sustantivo, en lo administrativo, en la administración del país, el país continúa caminando, funcionando Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo. Donde hay mucho roce y quizá no permita ya el avance en reformas estructurales necesarias para el país, lo que no ha permitido eso es una guerra comunicativa entre las cabezas de los supremos poderes. Aquí no hay que mantener ajeno al Poder Judicial, que si bien hay una división de poderes, nuestro Estado de Derecho está diseñado para que cooperen entre sí. Cada uno tiene funciones de control hacia el otro. Es decir, sí, hay una división, son separados, pero a la vez son interdependientes. Y para que haya un buen gobierno tienen que cooperar entre sí. Uno esperaría que esa actitud de todas las partes cambiara pese al año electoral. No quiero ser ave de mal agüero al decir que es muy probablemente que el entrabamiento siga siendo el mismo. Es lo que se sospecha. Es lo que se sospecha. Es la primera sospecha, digamos. Es la primera sospecha con lo que ha venido sucediendo, salvo que haya un cambio radical en las posiciones discursivas. Salvador, permítame, vamos a escuchar una de las partes de la intervención que hizo don Rodrigo Arias con los periodistas, porque ya viene su informe, que de hecho está diciendo que va a presentar precisamente eso que usted dice, un balance de lo que se ha aprobado hasta el momento y que no. Y en una de las primeras declaraciones habla de las críticas que han sido, pues, en algunos casos muy ácidas a la gestión de él como presidente de la Asamblea Legislativa, y lo que ha dicho básicamente es que la gente quizás, o los críticos, no entienden cuál es la función, la mecánica de cómo funciona la Asamblea Legislativa. Escuchemos al presidente de la Asamblea Legislativa reelegido hoy. Asiento extra. Y me critican por ser una presidencia ausente. Bueno, eso lo que demuestra un poquito es desconocer en qué consisten las funciones del presidente del Congreso. El presidente del Congreso no solo tiene como función presidir el plenario. El plenario es un órgano más. Tiene que presidir la reunión de jefes de fracción, tiene que presidir el directorio, que es el que maneja todos los asuntos administrativos. Tiene que representar a la Asamblea en actos protocolarios. Tiene que asistir a reuniones con representantes diplomáticos de otros países, etcétera. Entonces, si a veces no estoy, no es porque esté en mi casa, es porque estoy ejerciendo actos que son parte de las competencias de la presidencia. Ese es el panorama entonces, Salvador. Explicar en qué consiste, porque creo que en muchas cosas puede tener razón don Rodrigo Arias, que en muchas de las críticas vengan de sectores que no entienden mucho la mecánica parlamentaria, pero es que es el presidente del primer poder de la República y eso hay que entenderlo cómo funciona, y las críticas para él deben ser bienvenidas en el sentido de que hay gente que desconozca lo que está haciendo, lo que él esté haciendo. Sí, es decir, las funciones ya lo decíamos anteriormente y se demuestra con el conocimiento de las personas que integran la Asamblea Legislativa, y que la gente tiene todo el derecho de reclamar y de criticar, y eso es incuestionable y es bueno que suceda en una democracia. Pero sí hay una cuestión en la que, como usted dice, se puede coincidir con don Rodrigo. La función de la Asamblea Legislativa, principalmente las funciones son dos. Una es la creación y modificación de leyes. Y la segunda es la de control político hacia las instituciones del Estado, es decir, la posibilidad de realizar investigaciones en términos políticos, no judiciales. Control político. Sí, control político, eso es a lo que se le llama, tanto legal como constitucionalmente, dentro de sus funciones y por los cuales tienen inmunidad, poder criticar la labor del gobierno y de las instituciones del Estado. Esas son las dos principales funciones.
Pero aquí hay un detalle muy importante, es decir, quien gobierna y quien dirige el país es el Poder Ejecutivo, es quien debe marcar la ruta y enviar las leyes que sean necesarias al Congreso para que éstas aprueben. Por eso vuelvo a la idea inicial. Yo creo que aquí los tres poderes deben hacer lo que les corresponde, y si no hay cooperación entre ellos, si no hay diálogo, es muy difícil que se logren llegar a los acuerdos país que se necesitan en materia de seguridad, reducción de la pobreza, que sigue estancada, desempleo y la misma corrupción. Entonces, yo diría que parte de la crítica, además también, hay que decirlo, los ánimos se enardecen conforme se va acercando un proceso electoral, más se va creciendo o enardeciendo los seguidores más fiebres, digamos, de cada una de las partes que salen ya inclusive a cazar los votos de los indecisos. Yo sé que estamos todavía muy lejos de la elección, pero es que uno no puede dejar de hablar de eso porque es en realidad que está íntimamente ligado. Entonces se recrudecen las críticas, se recrudecen los intercambios, se recrudecen los choques, y mucho es cuestiones de orden de estrategia electoral más que de estrategia de gobierno o estrategia país. Y creo que aquí deben hacerme a culpa todas las fracciones, no incluso Claro. no únicamente el gobierno de la República. Me llamó la atención algo, Salvador, tengo apenas 30 segundos para poder su opinión, que no fue gran protagonista doña Pilar de esta jornada, ¿verdad? Porque finalmente la candidatura para la vicepresidencia, la hizo doña Paola Nájera, de Cartago. y no la hizo doña Pilar. No, aunque sí hay algo que recuerdo, estaba revisando algunos medios de comunicación, por lo cual en la frase que comenzamos la conversación sobre que podían haber sorpresas, dijimos, o si había algo fraguado desde antes. Claro. Pareciera ser que doña Pilar, ella dijo en una declaración, estaba revisando los medios, que podían haber sorpresas. Y bueno, parece ser que sí hubo sorpresas, sí. y las está viendo. Vamos a ver si para las próximas, para los puestos próximos se mantienen las candidaturas. Esperaremos en la tarde a ver qué pasa. Para la segunda, la de Gloria Navas, por ejemplo. Salvador, dice una declaración de Carlos Felipe García que la discusión con la diputada Carballo sí existió, pero dice que es que ella hizo aseveraciones que en su criterio son falsas, y sabiendo que lo que decía no era cierto, me exalté y señalé que no era justo lo que estaba diciendo sobre mí. Eso comentó el diputado Carlos Felipe García, que ha ganado también entonces, que decimos de las sorpresas hoy. Y ha sido reelecto. Y además, repite también. Él también es repitente, digamos, en este caso. Tiene mucho perfil a partir de ahora, don Carlos Felipe García, por lo que ha pasado y lo que pueda venir a futuro con él. Claro, yo lo comentaba con usted ahora fuera de cámaras, pese a su juventud y lo que se pueda decir de su juventud, él demostró, creo que hoy, decía yo, que él ya no tiene dientes de leche, ya sacó los colmillos de verdad. No, para nada. Y yo creo que hay que seguirle los pasos a don Carlos Felipe, porque hoy le dio vuelta a algo que parecía que ya estaba amarrado. Se enfrentó a su partido. Exactamente. Salvador Padilla, gracias, Salvador, por haber venido. Con mucho gusto, a las órdenes siempre. Terminamos nuestra edición de esta transmisión especial. Obviamente que en la tarde, en los avances, todos los detalles de lo que suceda ya en la jornada que resta de este 1 de mayo. A ustedes, oyentes y televidentes, muchas gracias. Nos encontramos 5 de la mañana de nuevo este viernes en Desde Buena Mañana. Que estén muy bien. Adiós.